Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con las curvas cónicas y en este caso vamos a ver la primera parte de la hipérbola. Vamos a hablar de sus propiedades fundamentales, de cómo calcular todos sus elementos, etc. Bueno, ya vimos en el vídeo dedicado a la elipse que esto, ¿vale? Esta especie de dos conos, ¿vale? Esto que son como dos conos unidos por su vértice, le llamábamos superficie cónica. Y que siempre que cortábamos a una superficie cónica por un plano, obteníamos una curva cónica. Bien, ¿cuándo obtenemos la hipérbola? Pues cuando el plano que estamos utilizando para cortar la superficie cónica corta a la parte de arriba y a la parte de abajo de la superficie. Cuando hacíamos el corte por un plano así, solo cortábamos a la parte de abajo y obteníamos una curva cerrada, única, que era la elipse. Aquí vamos a obtener una única curva, pero que realmente lo que tiene son dos ramas. Esta rama y esta rama, ramas que son abiertas, ¿vale? Nunca se cierra. ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuándo se produce este efecto? Bueno, ya dijimos que el ángulo que formaba la generatriz con el eje de la superficie cónica le llamábamos alfa, ¿vale? Este ángulo, ¿veis? Que produce el eje con la generatriz es alfa, y el ángulo beta es el ángulo, ¿eh? Dejarlo que se ha colado por ahí, este ángulo, el que tiene el plano con el eje, ¿vale? El ángulo que forma el plano con el eje, ese ángulo que le denominamos beta, en este caso, el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta. Bueno, pues cuando se produce eso, cuando alfa es mayor que el ángulo beta, obtendremos una hipérbola. Cuando alfa era menor que beta, obteníamos una elipse. Igual que nos pasaba con la elipse, si metemos una esfera aquí en la parte superior que sea tangente a la superficie cónica, ¿vale? Metemos ahí una esfera tangente y que sea tangente también al plano, el punto de tangencia es el foco. Veis que podemos meter otra en la parte de abajo y eso también sería el foco. Bueno, vamos a ver los diferentes elementos y propiedades que tiene una hipérbola. Lo primero que vamos a ver es que evidentemente la hipérbola tiene dos ramas diferenciadas. Diremos que tiene un eje, que es esto, desde A hasta B, ¿vale? Desde A hasta B, solo tiene dos vértices, por lo tanto, A y B, tiene un eje, a este eje se le suele llamar eje real, y el eje real mide lo mismo que en la elipse, es decir, mide 2A, por lo tanto, la distancia que hay desde A hasta el centro de la hipérbola es A minúscula. Luego tiene otro eje, que sería perpendicular al eje real. Este eje se lo denomina eje imaginario o eje de simetría. Pero este eje no interviene prácticamente en nada en la hipérbola porque no tiene ningún vértice. La curva no corta a ese eje, por lo tanto no vamos a tener elementos dentro de él y no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Es simplemente para saber que la curva, ¿vale? Esta rama y esta rama son simétricas respecto de ese eje, por eso se llama eje de simetría. Evidentemente tenemos dos focos, ya lo hemos comentado con las esferas tangentes, dos focos F y F', y la distancia que hay desde cada foco al centro también se denomina distancia focal y se nombra con la letra C. Tenemos además dos elementos nuevos que no aparecían en la elipse, que son estas rectas que pasan por el centro A y A'. Estas rectas se denominan asíntotas. Ya sabemos de matemáticas que las asíntotas son rectas tangentes en el infinito a curvas. Dicho de otra manera, la hipérbola, si yo la prolongase hasta el infinito, iría acercándose a la asíntota, pero nunca llegaría a tocarla. Vale, las asíntotas, si cojo desde el vértice y trazo una perpendicular, ¿vale? Obtendría este punto K, ¿vale? Ese punto K que lo puedo obtener en cualquiera de los vértices yendo hacia arriba o yendo hacia abajo, bien, ese punto K, su distancia al eje, me daría
la distancia B, que sería como el semieje menor en la elipse. Igualmente, entre estas tres distancias A, B y C se produce una relación. Yo puedo dibujarme un triángulo rectángulo. Fijaros que esto es B, esto es A, y esta distancia que hay de O a K coincide con C. Es decir, puedo formar este triángulo. Y si puedo formar este triángulo, puedo obtener la definición de hipérbola, que es que c cuadrado, la hipotenusa cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado más b cuadrado. Exactamente igual que en la elipse, esa definición matemática nos valdrá en algún caso, pero la que vamos a utilizar habitualmente es la definición geométrica. Y la definición geométrica me dice que si yo cojo un punto cualquiera de la curva y calculo la distancia a f y f', la diferencia de esas dos distancias coincide con el eje mayor, con AB, que ya hemos visto que mide 2A. ¿Vale? Fijaros que, aunque tengamos curvas muy diferentes, elipse e hipérbola, realmente sus fórmulas, tanto matemáticas como geométricas, son muy similares, porque realmente estamos hablando de la misma curva. La elipse y la hipérbola es una curva cónica que obtenemos al hacer la intersección de una superficie cónica con un plano. Es decir, la generación de las dos curvas es exactamente la misma. Por lo tanto, sus características son las mismas. Y los procedimientos que utilizaremos para resolverlas van a ser los mismos. Aunque esto no tenga nada que ver, aparentemente, con una elipse. Bueno, vamos a ver cómo realizar cálculos elementales dentro de una hipérbola en función de lo que me dé. Si yo tengo los vértices A y B y tengo los focos F y F', ¿cómo calculo las asíntotas? Bueno, pues para calcular las asíntotas haré dos cosas. Por A y por B trazaré rectas perpendiculares y desde el centro trazaré la circunferencia que pasa por los focos, es decir, esa circunferencia que tiene radio C. Obtengo 4 puntos en los puntos de corte de las perpendiculares con esa circunferencia y esos 4 puntos unidos con el centro me van a definir las dos asíntotas. Puedo hacerlo al revés, es decir, tener las asíntotas y tener, por ejemplo, los vértices. ¿Y cómo calcularía los focos? Pues tendría que hacer lo mismo, es decir, por los vértices trazar perpendiculares, obtendría esos 4 puntos y haciendo la circunferencia del centro y que pase por esos puntos me daría los dos focos. Y si lo que tengo son las asíntotas y los focos, primero haría la circunferencia con centro O y pasando por los focos obtendría los puntos K, L, M y N y uniéndolos obtendría directamente los vértices. ¿Veis? Que estas operaciones son muy elementales, pero nos permitirán eso, tener vértices, focos, asíntotas, solo con tener dos elementos de ellos. Bien, vamos a hablar de las tangentes también. Hay, igual que en la elipse, hay dos formas de calcular la tangente. Una muy sencilla, partimos de que conocemos el punto de tangencia, ya sabéis que luego cuando hagamos las aplicaciones los puntos de tangencia no los conoceremos, pero bueno, partimos de que conocemos el punto de tangencia a la curva y si unimos con los focos, con F y con F', obtenemos directamente, haciendo la bisectriz de este ángulo, obtendremos directamente la tangente. Acordaos, en la elipse lo que obteníamos era la recta normal y la perpendicular a la normal es la tangente. Aquí me pasará al revés, es decir, la bisectriz es la tangente y si quiero obtener la normal tendría que hacer la perpendicular por t. Otra forma de hacerlo es trazarnos la circunferencia focal. No os he dicho que, cuando hemos visto las propiedades, no os he dicho que las circunferencias focales existen en la hipérbola exactamente igual que en la elipse. Es decir, son las dos circunferencias que tienen centro en F y F' y radio 2A. Bueno, en este caso voy a hacer la circunferencia de centro F', radio 2A y tendré esta.
Si uno el punto de tangencia con el centro de la focal, obtengo este punto M. Y fijaros, si hago la mediatriz de MF, obtengo directamente la tangente. Es decir, no voy a conocer los puntos de tangencia, sino que voy a conocer siempre puntos como este M. Si M lo uno con el foco, que no es el centro de la focal, la mediatriz de ese segmento me dará la tangente, y si uno ese punto M con F', me dará el punto de tangencia. Bien, aquí al unir los puntos M con el centro de la focal tenemos que tener cuidado, porque fijaros, este punto M cuando lo he unido con F', he obtenido este punto de tangencia en la curva, pero fijaros que aquí también conta la curva, con lo cual me puedo equivocar. Al tener dos ramas la curva, normalmente hay dos puntos de corte y me puedo equivocar. Hay que ir nombrando, llamar M, M', M1, M2 a todas las M's que vaya obteniendo y tener cuidado para no equivocarme y situar los puntos de tangencia mal. Y se produce esa misma coincidencia que se nos producía en la elipse, es decir, que el punto medio del segmento MF siempre pertenece a la circunferencia principal, que también es la que tiene centro O y que pasa por A y por B. Bueno, una forma de darnos los elementos es darnos, a la hora de definirnos una hipérbola, darnos una tangente. Haremos algo similar a lo que hemos hecho con la elipse, ¿vale? Si tengo los focos y la tangente, lo que haré siempre es calcular el punto simétrico de uno de los focos respecto de la tangente. Y obtendré este punto simétrico F, que siempre va a pertenecer a la circunferencia focal de centro el otro foco. Por lo tanto, esta distancia que hay del otro foco a ese punto simétrico es 2A. Y si ya tengo esa distancia 2A, ya solo tengo que trasladarla y colocarla en su sitio, es decir, hacer la mediatriz entre F y F', obtener el punto medio y desde ese punto medio trazar un arco que mida justo la mitad de 2A, es decir, que mida A. Este cortará A y B, que serán los vértices de mi hipérbola. Y ya hemos visto que con los vértices y los focos puedo calcular asíntotas o puedo calcular todo lo que necesite. Pues bueno, con esto hemos visto las propiedades fundamentales de la hipérbola, hemos visto que tiene muchísimo que ver con la elipse, y ahora vamos a ver las operaciones que puedo realizar con la hipérbola. Y veréis que son prácticamente iguales que en la elipse con pequeños matices. Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo.